Bendiciones, muy buenas tardes a todos, cada uno de los presentes. Bendiciones a los que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube. Un fuerte abrazo. Vamos a disfrutar el día de hoy de nuestro estudio del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el fundamento de nuestra vida de fe. Hemos estado hablando en los videos anteriores, he hecho mucho énfasis en el discípulo. Y en el video anterior veíamos que el discípulo es aquel que muere a sí mismo, es aquel que busca siempre la palabra, es aquel que sigue a Cristo a pesar de lo que esté sucediendo, en medio de las adversidades, en medio de todo, porque tiene la respuesta más importante, que es Cristo. Amén. Hemos hablado también de la conclusión de la vida de fe de cada uno de nosotros como creyentes. Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Estamos, ahora sí que ya entramos a estas fechas decembrinas, en las cuales pues la mayoría de la gente anda preocupada, anda estresada, anda apurada. Si ustedes lo han percibido. Y eso es algo que es normal año tras año. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la corriente del mundo nos lleva a un entendimiento distinto, o un entendimiento basado en lo material, en el yo y en el éxito personal, en lo que nos hace sentir bien, para poder disfrutar y estar felices en esas fiestas decembrinas. La mayoría de las personas están buscando el agradar a las demás personas, a su familia o a sí mismo. A sí mismo. Entonces, hay algo bien importante que como iglesia necesitamos tener en cuenta. Y eso es algo que tenemos una gran responsabilidad como iglesia. No solamente se trata de que digamos yo tengo la respuesta, sino compartir esa respuesta. Eso es precisamente lo que hace el discípulo. Un discípulo es testigo en su campo. Entonces, si estamos viendo que a nuestro alrededor la corriente del mundo, la cual es agradable a la vista, la cual es deseable, la cual es empalagosa, la cual es emocionante, es sumamente peligrosa. Porque el mundo está gobernado por este ser espiritual llamado Satanás, pero las personas no saben y tienen a las personas engañadas precisamente en esto. Y cuanto más en esas fechas en las que nosotros como iglesia necesitamos enfocar nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, pero sobre todo nuestra alabanza, nuestra dedicación, todo nuestro ser a la respuesta, que es la respuesta de Navidad, que es nuestra respuesta, que es que Jesús es el Cristo. No debemos de dejarnos influenciar por la corriente del mundo. Solamente existen dos corrientes, la del mundo o la del Evangelio. Y en la del mundo, hermanos, ese sistema de gobierno es Satanás quien está detrás de esto, engañando a las personas. Y la corriente del mundo causa destrucción. Él causa destrucción. O sea, Satanás desde el principio de la creación, yo sé que ustedes lo saben, él es el que influye en Adán y en Eva para que ellos suelten el pacto y queden destituidos de la gloria de Dios. Entonces hoy como iglesia podemos nosotros voltear hacia la cruz y ver la victoria que Cristo ya nos ha dado, porque Satanás ya fue vencido en esa cruz. Entonces el día de hoy no demos pie al diablo y no volvamos otra vez a esos rudimentos del mundo que nada bueno nos trae a nosotros en nuestra vida de fe. El salmista en el Salmo 86, 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Ven cómo el salmista aquí está. ¿A quién está orando? A Jehová Dios. Y dice: enséñame tu camino, no mi camino ni el camino que el mundo ofrece. Enséñame tu camino. Caminaré yo. No solamente enséñame tu camino, sino yo quiero caminar en ese camino. Caminaré yo en tu verdad. La palabra de Dios nos dice quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Entonces como iglesia debemos de caminar en la verdad, porque es el único camino que Dios nos ha dado para que nosotros podamos disfrutar de nuestra vida de fe día a día. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no dijo: yo soy un camino. No, yo soy el camino.
Y un camino es un tramo que une un punto y otro. En nuestro caso, hermanos, ocupábamos un camino para poder volver al Padre. Y ese único camino es Jesús, nuestro Cristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a la palabra del día de hoy. La palabra del día de hoy está en Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, eso es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La palabra nos está diciendo que él escogió a quienes él quiso. Y nosotros creemos firmemente que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces quiere decir que estamos dentro del plan de Dios. Jesús nos escogió. Somos importantes para la gloria de Dios, no para nosotros mismos, no para nuestra gloria, para el plan y para el deseo de Dios. Entonces, el día de hoy quiero que te quedes con estas 3 preguntas y te las hagas y te las lleves de tarea. Mi primera pregunta es: ¿estoy disfrutando del Evangelio correctamente en mi vida de fe? La segunda es: ¿cuál es el fundamento o tengo el fundamento claro de mi vida de fe? Y el tercero: ¿tengo mi tiempo personal con Dios diario? Hermanos, si esas 3 preguntas tuvieron una respuesta positiva, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque entonces estás dentro de la corriente del Evangelio. Estás dentro del plan y del deseo y el corazón de Dios y vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Va a ser Dios el que te va a ir guiando durante tu vida de fe. Si tu respuesta fue negativa, yo te invito, hermano, a que entres en ese tiempo de oración y busques esa comunión con el Padre. Y busques el tener un entendimiento claro del Evangelio. Es muy fácil, hermanos, aún como discípulos, aún como iglesia, que de repente nos desenfoquemos del motivo principal por el cual Dios nos ha salvado. Dios no nos ha salvado simplemente para que seamos una iglesia que se congrega, es parte de. El principal motivo por el cual fuimos salvados es para poder glorificar a Dios. Es para poder tener una intimidad con Dios. Y eso es algo que hemos venido constantemente grabando y grabando. ¿Por qué? Porque si no grabamos esta realidad en nuestra vida de fe, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir el engañador y nos va a desviar. Entonces, hermanos, hay algo que día con día necesitamos estar restaurando en nuestra vida de fe. Y eso es el Evangelio en nosotros. Todos los días aferrarnos al pacto que es Cristo. Todos los días tener tu tiempo de confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, como tu profeta, sacerdote y rey, como aquel que fue enviado para darnos libertad, darnos victoria y ser el único camino para llegar al Padre. Cuando nosotros constantemente estamos grabando esto y confesando esto, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Nos llenamos espiritualmente. Y entonces no va a ser muy difícil que seamos nosotros engañados. Somos la iglesia que está dentro del plan absoluto de Dios. Hemos recibido la salvación. ¿Qué es la salvación? Salir del problema fundamental del ser humano, la separación, el pecado y Satanás que nos tenía en su gobierno. La iglesia está dentro del plan de Dios. Y el día de hoy, a través de esa palabra que vamos a leer, que yo sé que usted ya la tiene muy presente, pero es bien importante, hermanos, que constantemente estemos restaurando esto en nuestra vida de fe. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Mateo 16, del 13 al 19, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Qué confesión, hermanos, tan más importante? O es la confesión más importante para nosotros como iglesia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean cómo Jesús hace una pregunta a los discípulos: la gente, ¿quién dicen que soy yo? Pero vean cómo cuando ellos le contestan, no tomó importancia de lo que la gente decía, sino inmediatamente dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Por qué? Recordemos que en el principio leíamos en Mateo 13 que Jesús escogió a los que Él quiso. Es decir, lo que necesitamos nosotros como discípulos es entender quién es Jesús para nosotros. Si Jesús viniera en este momento y nos preguntara: ¿para ti quién soy yo? Quizás podríamos decir: sí, eres mi Salvador, sí eres, pero que podamos nosotros de manera práctica decir: Jesús, tú eres mi Cristo porque eres quien me salvó, quien me sacó de la condenación, quien venció a Satanás, quien me reconcilió con el Padre. Es bien importante, hermanos, porque si somos seguidores de Cristo necesitamos entender por qué seguimos a Cristo. El ser discípulo no solamente es ser un seguidor por ser un seguidor, sino para poder seguir a Jesús necesitamos conocer a Jesús. Porque Jesús es nuestro Cristo. Entonces, la semana pasada lo hablábamos: existen las multitudes y existen los discípulos, pero a través de los discípulos es que el plan de Dios se va a llevar a cabo, que es la evangelización del mundo. Amén. Ese es el plan de Dios para esta era, la evangelización del mundo, y todos debemos de caminar con eso en nuestro corazón, con esa mentalidad, con esa meta, la evangelización del mundo. Todo lo que usted haga para el Señor es por la evangelización del mundo. No necesita simplemente agarrar, ir hasta Latinoamérica, Centroamérica. Si Dios lo lleva, gloria a Dios. Ahí lo va a usar como un testigo. Pero usted puede ser testigo en su casa primeramente. Usted puede hacer la evangelización del mundo a través de la oración. Usted puede hacer la evangelización del mundo a través de la economía. Usted puede hacer la evangelización del mundo aún limpiando la iglesia. Pero todos somos partes del plan de Dios. La evangelización del mundo. Entonces, entender esto, hermanos, quién es Jesús de manera correcta, nos va a poder llevar a disfrutar de la obra de Cristo, a valorar de la obra de Cristo y a ser testigos. Amén. Vamos a ver, por ejemplo, decía yo hace un rato que es muy fácil que aun cuando nosotros estamos ya diligentemente aferrados a la palabra, cuando estamos aún acudiendo a la iglesia, cuando estamos aún ahí permaneciendo, es muy fácil que de repente algo que venga del mundo nos desvíe y Satanás venga y nos hable al oído y nos hable bonito y nos empalague la oreja y digamos: pues qué tanto es tantito, ¿no? Pero, hermanos, es peligroso. Así que necesitamos siempre estar aferrados. Y uno de los ejemplos que podemos ver es Pedro. Pedro, el cual Dios escogió para revelarle esta respuesta eterna para nosotros, absoluta para nosotros, porque el hecho de que Pedro confesara que Jesús es el Cristo fue por revelación del Padre. Y lo leemos en la Escritura. Aún así, Pedro tuvo también sus momentos con el Señor. Tuvo sus momentos de que aún no entendía claramente que Él era el Cristo. No entendía claramente cuál era el plan que Dios tenía con él. Y podemos verlo a través del mismo Mateo 16, a partir del versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho más de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor les está diciendo a sus discípulos: me es necesario pasar por esto. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios para conmigo y para con ustedes. Que yo venga a este mundo, que yo muera y resucite al tercer día. Porque yo soy el Cristo. Es lo que les estaba diciendo. Pero Pedro, dice entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca.
Pedro en su humanismo, en su corazón decía, no, Señor, ¿cómo crees que vas a pasar por esto? No, ¿cómo crees? Pues si yo te quiero, Señor. Pero Jesús en ese momento, ¿qué es lo que le dice? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vean cómo Pedro, a pesar de que era su discípulo, no alcanzaba a entender la plenitud de la obra que necesitaba Jesús hacer en la tierra. Y Jesús mismo le está diciendo, aléjate de mí, Satanás, porque no estás entendiendo que es necesario que yo vaya y pase por todo esto. ¿Para qué? Para bendición de todos. De todos los que Dios ha escogido para salvación. Amén. Después, en Mateo 17 vemos cuando Jesús toma también a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, Mateo 17, y los lleva aparte a un momento alto y se transfigura delante de ellos. Y resplandeció su rostro, dice la palabra en el versículo 2, como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Pedro en ese momento mira, sí, a Moisés, a Elías, que eran los representantes de la ley y los profetas. Y en ese momento pone en la misma nivel, en la misma posición a Jesús junto con ellos. Pero el Señor, la voz de Dios le dice, no, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Ahí lo que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos era quién era Él. Él era el enviado de Dios, Él tenía el respaldo de Dios, porque Él era el Cristo. Y dice que cuando ellos vuelven en sí, vuelven a abrir los ojos, vieron a Jesús solo. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Jesús es el Cristo. Pero es fácil, hermanos, desenfocarnos de repente y dejar de ver a Jesús como lo más importante para nosotros y desviarnos un poco. Entonces, hermanos, como discípulos es necesario todos los días restaurar el Evangelio en nuestra vida. Constantemente estar confesando quién es Jesús en nuestra vida. Jesús es nuestro Cristo. Eso es pintar la sangre de Cristo en los dinteles, como en el Éxodo. Es confesar a Cristo todos los días. Es nuestro pacto. Es aferrarnos al pacto el día de hoy. No sé si usted lo hace, pero todos los días es necesario confesar: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si esa fuera tu oración, hermano, sería suficiente. ¿Por qué? Porque no hay respuesta más grande que podamos nosotros recibir, y no hay oración más poderosa que podamos nosotros hacer. Confesar que Jesús es nuestro Cristo. Porque cuando confesamos que Jesús es el Cristo, así como Pedro estaba confesando: tú eres quien me da la victoria, tú eres quien me reconcilia con el Padre, tú eres quien me da libertad, porque es lo que yo como ser humano pecador necesito. Tú eres mi Cristo, mi verdadero profeta, mi verdadero sacerdote y mi verdadero rey. Es lo que confesamos cuando confesamos que Jesús es el Cristo. ¿Y qué sucede con esto cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo? Hay una bendición que viene hacia la iglesia. Dios bendijo a la iglesia, y regresamos al capítulo 16 de Mateo, en el versículo 17, dice: entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estamos edificados sobre la roca, hermanos. ¿Cuál es esa roca? La confesión. Jesús es el Cristo. Por eso es que es necesario confesar todos los días que Él es nuestra roca, en la cual estamos fundamentados. Recordemos la
la parábola de los dos cimientos. Aquella casa que fue edificada sobre la roca, vinieron tormentas, vino viento, vino fuego, vino todo y no cayó, porque estaba en un fundamento sólido. Necesitamos aferrarnos todos los días a Cristo y tener ese fundamento sólido en nuestra vida de fe. Y no solo eso, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, vas a ser una iglesia libre y victoriosa, porque yo ya vine a deshacer las obras del diablo, porque yo soy la ley del Espíritu de vida que viene a librarte de la ley del pecado y de la muerte, y porque ahora eres un ciudadano del cielo, porque yo así lo he hecho posible, nos dice Cristo. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre nosotros. Te daré las llaves del reino de los cielos. Hoy sabemos, hermano, que Dios escucha nuestras oraciones. Él escucha y responde nuestras oraciones. Juan 15, 7 al 8 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Juan 14, 13, 14, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo es para glorificar al Padre. La respuesta que Dios nos da es para glorificar al Padre. Así que mi oración no tiene que estar basado en mí, sino en glorificar al Padre. Por eso les decía que es suficiente cuando confesamos que Jesús es el Cristo. Amén. En conclusión, hermanos, todos los días es necesario librar una batalla espiritual, ya sea con nosotros mismos, ya sea contra el mundo o ya sea contra Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es la realidad. Pero es necesario entonces que todos los días restauremos en nuestra vida de fe el pacto. El pacto. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En estas fechas decembrinas que celebramos el nacimiento de nuestro Señor, que ese sea nuestro enfoque, que podamos no solamente en las fechas decembrinas, sino que empecemos a grabar también en nuestra vida esto todos los días, y que todo nuestro resto del año sea firmes, edificados sobre la roca, que es Jesús nuestro Cristo. Entonces, ¿estoy disfrutando del Evangelio correctamente? Pregúntatelo tú. ¿Cuál es el fundamento de tu vida de fe? Pregúntatelo tú. Y si tienes tu tiempo de oración personal con el Señor, gloria a Dios. Si no,